Estamos contentos. Bien. Vamos a retomar un tema que ya queda a su recta final. Solo su recta final. Que tenemos que un poco hacer memoria, porque entre muchas cosas han pasado en medio, muchas cosas se han tenido que tratar, muchas cosas han surgido, ¿vale? Y se quedó pues parado y solo estuvimos por 2 reuniones hablando de dicho tema, el cual tiene que ver con la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica. ¿Os acordáis? Amén, amén. Aleluya. Pues vamos a intentar hacer un poquito de memoria, intentar ponernos un poquito nuestros pensamientos en orden respecto a lo que ya se habló. Sé que es difícil así de primeras, pero vamos a intentarlo un poco y vamos a intentar refrescar la memoria y continuar con este tema sumamente importante. ¿Os parece bien? Amén. En reuniones anteriores estuvimos, como hemos dicho, por 2 reuniones hablando de este tema. Estuvimos hablando muy por encima lo siguiente. Estuvimos hablando de que la disciplina bíblica, la corrección, la exhortación, todo lo que ésta conlleva, es indispensable para la buena conducción de cualquier grupo, cualquier empresa, cualquier hogar y sobre todo cualquier congregación que se crece. Una congregación, una iglesia, la cual no tenga en su modo de acción la disciplina, la corrección y el castigo, tal como se entiende, todo bíblico, nada del hombre, es una iglesia que tenderá a fracasar, que tenderá a apagarse poco a poco hasta la extinción. Así de fuerte. Estuvimos recordando que todas las iglesias, toda la historia de la iglesia a lo largo de la historia, valga la redundancia, han aplicado el concepto de la disciplina en sus congregaciones locales para la salud espiritual de dicha congregación. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de todo esto? Estuvimos hablando de que el concepto de disciplina no es algo que salga del hombre, no es un recurso humano para llevar la congregación de una manera mejor y que en cierto momento un hombre dijo, bueno, vamos a disciplinar a las personas así, pues como que irá todo esto mejor. No, la disciplina bíblica sale, se extrae del mismo corazón de Dios. Amén. Del mismo corazón de Dios. Dios castiga. Amén. Dios disciplina. Amén. Y lo hace desde el principio de los tiempos. Dios ha castigado a los que más aman. Y dice la Escritura que disciplina, amonesta, castiga ¿a quién? A aquellos a los cuales tiene por hijos. Porque la disciplina de Dios no es un acto impulsado por la ira o un acto impulsado por un Dios injusto o loco que crea algo y después se divierte castigándoles. No, la disciplina es una de las manifestaciones claras del amor de Dios para con los suyos. Amén. ¿Por qué? Porque disciplinar es difícil. Disciplinar duele, pero es necesario. Amén. Sí, Señor. Estuvimos hablando de que Dios castiga, de que sale del corazón del Señor, que el concepto de disciplina está desde el principio de los tiempos en cuanto Dios trata con el hombre. El primer pecado que el hombre comete es contrarrestado con exhortación, disciplina, castigo, consecuencia. Ahí tenemos a Adán y Eva, el primer pecado, y en el mismo momento que hay una infracción de dicho pecado, ya tenemos a Dios castigando, disciplinando, corrigiendo. Dios no solo disciplina a él directamente desde el cielo, disciplina directamente con el hombre, sino que vimos y también estuvimos estudiando de que Dios delega autoridad a sus propios hijos para que ejerzan la disciplina de Dios, no de los hijos, la disciplina de Dios por medio de ellos a otros hijos que lo necesitan. Amén. Vimos que Dios tomó a Moisés, ya desde mucho antes vemos este concepto, pero tomemos a Moisés cuando ya se dio la ley, ya se instituyó oficial todo esto, ya se creó Israel como un pueblo.
instituido por leyes, reglas, etcétera, etcétera. Y vemos a Moisés como desde la mañana hasta la noche administraba, castigaba, disciplinaba, etcétera, etcétera. Pero no solo se quedaba en Moisés, sino que vemos como esto que se depositó en Moisés fue pasando a diferentes personas, hombres justos, piadosos, llenos de conocimiento, de temor del Señor, con testimonio, que fueron ejerciendo dicha disciplina a lo largo de generación tras generación. Esto estuvimos hablando hasta llegar al Sanedrín. El Sanedrín, cuando se juntó el pueblo de Israel, 70 ancianos del pueblo de Israel, más uno, 71, el cual es el sumo sacerdote, que legislaban, trataban todos los problemas que tenían que ver con la escritura y el desarrollo y las leyes del pueblo de Israel. Pero no solo se queda ahí, sino que cuando vamos pasando más hacia adelante, vemos como Pablo, vemos como la iglesia de Jesucristo ya venido, muerto, resucitado, glorificado a la diestra de la majestad del Padre. El concepto disciplina, castigo, exhortación, etcétera, etcétera, sigue vigente y corre por toda la Escritura, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Amén. Por tanto, Dios castiga, lo hace siempre para beneficio de aquel que es castigado, disciplina directamente él o directamente a través de los hombres, y dicho castigo no solo se quedó en un grupo, sino que se extendió a todos los suyos. ¿Más o menos? Amén. Amén. Bien. Hoy intentaremos tratar algunos aspectos importantes de conocer respecto a la disciplina en los tiempos de hoy, siglo XXI. Y para la próxima reunión, porque creo que lo tendré que partir en el día de hoy el tema, terminaremos con el desarrollo y aplicación directa de dicha disciplina. Amén. Hoy tocaremos algunos puntos importantes, concluyendo el miércoles, si Dios quiere, con la aplicación directa respecto al texto que vamos a leer hoy, simplemente para enunciarlo y ya tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Por tanto, todo aquel que tenga Biblia me va a acompañar a Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Versos del 15 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Sí, lo vamos a leer. Mateo capítulo 18, versos 15 y 17. Dice: el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Amén. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Amén. Amén. Perdón. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. A su palabra. Si hay un texto el cual recoja en pocas palabras la manera en la cual uno debe reaccionar en concordancia con el pecado del hermano, es el texto que acabamos de leer en Mateo capítulo 18. Es un texto que define a la perfección por pasos el desarrollo, trato y aplicación del concepto disciplina en ese área. En este texto lo podemos encontrar. Pero vamos por partes y dejemos el texto de este momento a un lado. Me gustaría comenzar de la misma manera que comienza Jonathan Leeman en su libro La disciplina eclesiástica, un libro muy recomendable, el cual tiene una introducción que me ha cautivado, tiene una introducción que me ha encantado, la introducción que hace este hermano a su libro de La disciplina eclesiástica. Dice lo siguiente, a términos generales, sin utilizar, sin citar, pero más o menos a términos generales. Dice que hay dos maneras de entender el Evangelio, por supuesto, dos maneras de entender el Evangelio. Por una parte tenemos la que solo implica el favor de Dios. O sea, el Evangelio que solo implica los favores de Dios. Cielo, gracia, sanidad, prosperidad, perdón, justificación, santificación, regeneración. Todo lo que tiene que ver con lo que Dios te da.
Pero la otra manera de comprender el Evangelio es que además de su favor, tiene implícita la obediencia y exigencia y demanda divina. Esto tiene que ver no solo con lo que Dios te da, sino con lo que Dios te exige. No solo te da y te regala el cielo, sino que te ofrece y te da una cruz. Amén. ¿Entendéis estos conceptos? Bien. Este hombre introduce el tema de la disciplina de la siguiente manera, diciendo que teniendo un evangelio, solo de favor, sin exigencia, la disciplina bíblica no tiene lugar. Ni es aceptada, ni es bien recibida. Permítanme explicarles. Si nosotros aquí tenemos un concepto del Evangelio solo de favor, solo de gracia, solo de perdón, solo de cielo, solo de justificación, santificación, solo de favores y no de exigencias, cuando a uno le dice señaladle para que se avergüence, cuando a uno le dices y le corriges y lo disciplinas y lo castigas, en una iglesia que solo se predica el favor y se entiende el Evangelio solo por una parte, no recibirá nunca la disciplina. ¿Por qué? Porque irá en desconexión, será una nota musical que desentona en ese pentagrama. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que hablemos de castigo, disciplina, severidad, expulsión, señalable, etcétera, etcétera, cuando se predica de continuo solo cielo, solo gracia, todo bien, nada de exigencias? Amén. ¿Habéis entendido? Me encantó la manera de explicar y de introducir esto. Por tanto, lo primero que vamos a aprender y lo primero que vamos a notar cuando se habla de estos temas es que según nos tomemos el mensaje de la disciplina y nos tomemos este sermón y nos tomemos esto en las congregaciones, así denotaremos el Evangelio que ha venido a nuestra mente, ha pasado a nuestro corazón y camina por nuestros pasos. Amén. O sea, aquellas personas que rechacen, que le chirríe el concepto de disciplina bíblica, es aquella persona que tiene un evangelio tergiversado de solo gracia, sin ningún tipo de exigencia. Amén. Pero en cambio la persona que entiende la disciplina bíblica como un recurso imprescindible y necesario, es que ha comprendido que el evangelio no solo es cielo, sino que también es cruz. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Bien. Dios nos dio y nos capacitó con un gran número de recursos para que la construcción, desarrollo y desempeño de la iglesia local vaya perfeccionándose hasta el día de Jesucristo. Amén. Un montón de recursos. Uno de los recursos imprescindibles tiene que ver con la disciplina en todas sus facetas. ¿A qué me refiero en todas sus facetas? Porque no podemos limitarnos, cuando hablamos de disciplina y cuando hablamos de castigo, a las más extremas, que tiene que ver con el texto que hemos leído, de tenerlo por gentil y publicano, o de la excomunión, excomulgación de la iglesia, sino cuando me refiero a todas las facetas, me refiero también a la exhortación, a la corrección, al trato, al consejo prudente, al momento en el cual intentas corregir a tu hermano, a todas las facetas que tienen que ver con la corrección del prójimo que se está desviando. Amén. ¿Entendéis? Amén. Pues este recurso disciplinario que tiene un montón de facetas es un recurso vital Amén. para las congregaciones. Amén. Amén. Vital, pero ¿qué es disciplina? ¿Qué es? ¿Qué es disciplina? Disciplina, conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o una determinada colectividad. Esto es disciplina. La palabra que se utiliza más a menudo para disciplina viene de la voz griega paideuo, que viene a significar, tiene que ver con instruir, tiene que ver con enseñar, tiene que ver con corregir, tiene que ver con castigar, pero para la rectificación de la persona y no para cebarse con ella por ira. Hay dos tipos de disciplina que tenemos que saber diferenciar, las cuales van conectadas pero al mismo tiempo van paralelas y tienen sus propios desarrollos y conocimientos. Por un lado tenemos la disciplina formativa y por otro lado tenemos la disciplina correctiva.
Disciplina formativa, disciplina correctiva. La disciplina formativa tiene que ver con lo que su propia palabra denota: formarte. Formarte. Tiene que ver que por medio de la instrucción diaria de la palabra, no del consejo humano, no de los consejos humanos que te pueden dar, por medio de la instrucción de la palabra, la iglesia va siendo formada, disciplinada en el aspecto de formación, ya que cada vez va caminando más acorde con la voluntad divina, en concordancia con la palabra, y conforme va caminando va siendo disciplinado en la Escritura y va siendo formándose individualmente como miembro de la iglesia y colectivamente como iglesia local y universalmente como iglesia universal. Vale, disciplina formativa. Pero la que estamos tratando tiene que ver con la disciplina correctiva, que su propia palabra también denota de qué tratamos. Tiene que ver con la corrección de la persona que transgrede el pecado estipulado por Dios. Por tanto, la disciplina correctiva tiene que ver con esa reprensión puntual, prolongada o extrema, que los miembros de la iglesia, líderes y la membresía en general respecto a sus respectivos roles, ejercen con otra persona que ha pecado. Y por medio de esa corrección, esta persona es disciplinada para su rectificación. Por tanto, la disciplina correctiva tiene que ver no con lo que uno tiene que hacer, sino tiene que ver más con lo que con la reprensión que uno hace a la hora de infringir aquella cosa que tiene que hacer. Voy a explicar de nuevo. Tiene que ver con lo que uno tiene que hacer más que de la reprensión directa con la persona que tienes que hacer. ¿Lo habéis entendido? Me estoy explicando mal, ¿verdad? La disciplina correctiva no tiene que ver tanto con lo que haces. La disciplina correctiva tiene que ver más con cuando no haces una cosa o pecas en una cosa, la corrección que te hace el hermano o la membresía de la iglesia o los líderes de la iglesia para tu rectificación puntual. Ahora mejor, ¿verdad? Estaba liando. Muy bien. Por tanto, como ya estuvimos hablando respecto a todo esto de la disciplina en reuniones anteriores, respecto al castigo, disciplina de Dios, deberíamos ya tener, Iglesia del Señor, después de lo que hemos hablado, tener una mejor recepción y asimilación de este recurso bíblico. Ya tendríamos que estar un poquito más hechos a escuchar todas estas porciones de las Escrituras. Tendríamos que tener un poquito más de asimilación respecto a este recurso bíblico, el cual está completamente olvidado dentro de las congregaciones. Tenemos que entender que este concepto corre por todas las Escrituras y no solo hemos dicho, como hemos dicho, no solo está vigente en un tiempo antiguo y la gente podría empezar a hablar del dispensacionalismo y decir que era el tiempo de la ley, en el tiempo del Dios del monte Sinaí, pero ahora es otro tiempo diferente y ahora vino Jesús y ahora es la gracia. No, hermanos. Tenemos que estar ya instruidos de estas cosas que nada tienen que ver con la verdad bíblica. La disciplina corre por todas las Escrituras. Y permítanme leerles algunos versos sueltos que he extraído. Hay un montón. Hay muchos. Pero permítanme leerles algunos. ¿Les parece bien? Amén. ¿Que leamos las Escrituras? Amén. Muy bien. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Amén, amén. ¿Qué dice? Exhortándoos. Bien, Efesios capítulo 5, verso 11 dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, no solo le dice no participes, que es obvio, no participes con el pecado de otro, sino repréndelas. Tito 2:15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Primera de Tesalonicenses 5:14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ya no solo el que peca, sino al que está sentado en un sofá.
¿Subimos el nivel? Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Este es tu Dios. Estamos hablando en un contexto de Jesucristo glorificado a la diestra de la majestad del Padre, en una iglesia predicada, instruida por el apóstol Pablo, llena de judíos y gentiles. Estamos hablando en tiempos de gracia. Y en tiempos de gracia dice: señaladle, no os juntéis con él para que se avergüence. Primera de Timoteo 5:19: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, que la reprensión, amonestación, exhortación, excomulgación, todo lo que tiene que ver con la disciplina, los líderes no se quedan al margen, son uno más dentro de la congregación. Es verdad que tiene que venir con un testigo, ya que es el anciano de la iglesia o uno de los ancianos de la iglesia, vale, pero si una persona, si yo, mis hermanos, hago algo mal, ven y exhórtame. Amén. Y si no quiero rectificar, sigue el procedimiento adecuado que ya aprenderemos. Y si sigo y persisto en pecar, échame de aquí. Amén. Porque no estamos exentos los pastores. Primera de Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Estás escuchando? No solo, está claro que hay un proceso, pero cuando llegan ciertos límites, no solo se trata de, bueno, ven aparte, vamos aquí, no, está aquí, tú, así, delante de todos, no solo para avergonzar a aquella persona y rectifique, sino para que la congregación, todo el mundo tema. Porque esto no es un juego. Esto no es una empresa, esto no es un circo, esto es la iglesia del Señor. Amén. Tito 1:10-13. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¡Tápales la boca! Repréndeles para que sean sanos en la fe. Primera de Corintios 5:4 y 5 dice: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta es la iglesia de la gracia. Esta es. Sacadlo fuera, tiradlo, pero no para que esté bien, para que Satanás se lo coma. Para que, a ver, si destruida su carne, su alma puede salvarse. Amén. Ay, Señor. Por tanto, acostumbrémonos a esto, ya que es uno de los recursos a utilizar dentro de las congregaciones en la actualidad, en todas las iglesias que quieran honrar al Señor, defender la verdad, necesitarán aplicar la disciplina bíblica. Amén. ¿Amén? Amén. Quiero que sepáis que la gracia del Señor, no solo se manifiesta en perdón, regeneración, santificación, justificación, cielo, salud, no. La gracia del Señor también se manifiesta cuando nos toma y nos destroza. ¿Habéis escuchado esto? Amén.
cuando Dios te toma y te hace añicos, es gracia, mis hermanos. Porque todos los propósitos de la disciplina bíblica son proteger a la Iglesia y el beneficio tuyo. Amén. Amén. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, la disciplina bíblica hoy brilla por su ausencia dentro de las congregaciones. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué hoy no se disciplina? ¿Por qué hoy la disciplina bíblica no está vigente, no está activa, está ausente dentro de las iglesias locales? ¿Se han preguntado por qué? ¿Me permiten enumerarle unas cuantas cosas del por qué hoy no existe? En primera instancia, por el primer principio que hemos hablado. En una iglesia que se malinterpreta el Evangelio, en una iglesia en que solo se entiende que Dios es amor y lo es. Amén. Y lo es. Amén. Dios es gracia y lo es. Amén. Pero solo se quedan con una parte, poniendo su corazón más grande que el propio Dios, extendiendo una misericordia que Dios no quiere extender, Amén. ofreciendo un perdón que Dios no quiere ofrecer, recogiendo lo que Dios quiere expulsar. Por tanto, uno de los primeros motivos es la tergiversación absoluta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al tergiversar el Evangelio, la disciplina no tiene cabida, como ya hemos hablado. Otro motivo es por causa de ejercer la autoridad desmedida y desproporcionada. Hay pastores que a veces, hay pastores ancianos dentro de las congregaciones que han ejercido una manera de disciplina no bíblica, sino carnal. Y al ejercer una manera carnal de disciplinar, de exhortar, de corregir, han hecho añicos a la Iglesia, pero no de la manera correcta como Dios quería, sino a su manera, utilizándolo desproporcionadamente, movidos por ira, por favoritismos, destrozan a las congregaciones. ¿Y qué sucede? Que las congregaciones empiezan a estar ásperas, tirantes respecto a las disciplinas que vienen de los pastores y ancianos cara a la congregación o de los propios hermanos por haber sido azotado con una mano que no era la de Dios. Amén. Porque cuando Dios te azota, lo recibes. Amén. Pero cuando lo hace el hombre no te gusta. ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Y qué pasa? Que poco a poco las iglesias hemos empezado a no querer la disciplina del hombre. Incluso cuando viene un hombre a disciplinar, a corregir correctamente, ya como que no lo recibimos, no vaya a ser que me haga daño otra vez. Por tanto, hoy la disciplina bíblica, otro de los motivos por los cuales no se ejerce en las congregaciones es por causa de el disciplinar desmedidamente y el abuso de los líderes de las congregaciones a la hora de establecer no el castigo divino, sino el castigo que él mismo se inventa. ¿Habéis entendido esto? Sí. Pero uno de los motivos más comunes, por el cual la disciplina bíblica no se ejerce hoy en día, escucha bien, es por el temor. Es por el temor. Temor a muchas cosas, menos a Dios. Temor a un montón de cosas, menos aquello que tienes que temer de verdad, a Dios omnipotente. Temor, podríamos hablar de esto, madre mía. Temor a quedarse sin ingresos. Yo no estoy hablando de que el obrero no sea digno de su salario. Depende de qué contextos, depende de qué situaciones, depende de qué maneras y miramientos y muchas cosas que se tienen que observar. El obrero es digno de su salario, claro que sí, el pastor puede recibir ayuda. Pero a veces los pastores nos hemos tomado esto como un trabajo. Uno trabaja en un comercio, otro es abogado y otro es pastor. ¿Y qué pasa? Que si ejerce la disciplina más de lo adecuado, acorde con la consonancia bíblica, y la gente se rebela, puede quedarse sin trabajo y quedarse sin provisión. Por tanto, lo que cuida no es la salud espiritual del pueblo, sino la salud económica de su bolsillo.
temor a quedarse sin ingresos, temor a la propia membresía. Uno sabe que tiene que disciplinar, uno sabe que tiene que castigar, uno sabe que tiene que exhortar, pero ¿qué pasa? Que si exhorto a fulanito de tal o a menganito de tal, la familia que le rodea se levanta en contra mía y genera un conflicto el cual no quiero afrontar. Por tanto, ¿qué hago? Callo la voz de Dios en mí, omito la voz de la palabra en mí, no exhorto ni corrijo ni disciplino a la persona para que la familia no se vuelque en contra mía. Y por temor al conflicto familiar, la persona se queda sin disciplina de Dios, secándose, muriéndose, sin trato ahí en una silla, por el temor de un líder corrupto. No solo de la membresía, sino que a este punto también va implícito las propias cabezas que te gobiernan o las propias denominaciones en las cuales estamos. Algo sabemos que es bíblico, lo queremos denunciar, queremos exhortar, queremos corregir, pero como la denominación no lo contempla ni lo ve, nos quedamos callados, porque si resulta que la denominación va en contra mía, puede quitarme mi bien más preciado, el púlpito, para seguir satisfaciendo mi ego. Y por causa de las cabezas que gobiernan corruptamente, la persona, el pastor, los ancianos, no ejercen la disciplina bíblica correspondiente por temor a los hombres, sino por temor a Dios. En consecuencia de todo esto viene el siguiente motivo. No se ejerce la disciplina bíblica, porque si la ejerzo y la membresía vienen contra mía, la denominación viene en contra mía y me expulsan, tengo temor a quedarme solo. Y por temor a quedarse solo, la persona omite la voz del cielo y le dice: Dios, no me digas más nada, porque no lo haré. Vivimos amparados por la protección denominacional y congregacional, y quedarse solo no lo contemplamos, mis hermanos. Pero ¿cuántas personas en las Escrituras anduvieron solo por buscar a Dios? Amén. Nunca estarás solo, nunca estarás sola. Amén. Dios estará contigo. Amén. Pero por desgracia, uno de los motivos más abundantes respecto al temor y respecto a que no se ejerce la disciplina es por causa del pecado propio de uno. ¿Estáis aquí? Amén. Por causa del pecado propio de uno no se ejerce la disciplina, porque no hay manos limpias para poder tratar, no hay labios puros para poder amonestar, no hay pies transparentes para poder guiar, no hay corazones limpios para poder aconsejar. ¿Y qué pasa? Que si yo te disciplino y te trato a ti, tú que me conoces mejor que te conozco a ti, tú me descubres el pecado que yo tengo. Y la gente en las congregaciones queda callada, encubriendo el pecado del uno al otro, amontonando pecado sobre pecado sobre pecado sobre pecado. Y por causa de tener miedo a ser descubierto, no disciplino a aquel que peca delante mía, porque yo soy más pecador que él. ¡Qué fuerte! Pero después, cuando hay una persona que viene nueva, que no conoce nada de alguien, ni nada del lugar, ni nada de la gente del lugar, y comete un pequeño error, como esta persona no puede revolverse en contra mía, nos cebamos con esa persona, la aniquilamos y la aplastamos para ponernos la chapa de que somos justos y rectos. Y se mata a una persona que simplemente con una oración, un consejo, un abrazo lo restauras. Pero por tu pecado haces estas cosas. Es una locura, mis hermanos, pero es así. Se enseñan doctrinas y mandamientos y no se trata ni se corrige cuando se infringen. Qué pena, mis hermanos, qué pena, mis hermanos, que miembros de iglesias
tengan que salir huyendo de las congregaciones donde el pueblo les vio nacer, porque el pecado acampa a sus anchas. Qué pena que hombres y mujeres del Señor tengan que salir corriendo despavoridos de sus congregaciones por causa de que el pecado acampa a sus anchas y nadie quiere denunciarlo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No solo la disciplina brilla por su ausencia, sino que se tiene un desconocimiento a tal grado de lo que significa disciplina. Se tiene un desconocimiento tan grande de lo que la disciplina es, significa y de la manera que se tiene que aplicar, que nunca se disciplina, pero en muchas ocasiones cuando se disciplina mal. ¿Me dejan decirles lo que no es disciplina? Amén. Lo que no es. Amén, amén. Disciplina no es solo quitar privilegios. Disciplina no solo reside en quitar cargos. Disciplina no reside en que te vas a tirar un mes sin participar de la Santa Cena, aquellos que lo hacen todos los domingos. Disciplina no reside, mira, lo has hecho mal, no venga muy temprano, ven a última hora, te sientas atrás, no digas nada, ni ores y ya 10 minutos. Eso no es disciplina. Amén, amén. La disciplina tiene que ver con trato. Es que no lo entendéis. La disciplina no es una sentencia. La disciplina es un trato personal con la persona disciplinada. La disciplina es una instrucción, es hacerle ver a la persona en qué error ha cometido, por medio de orar con él, por medio de enseñarle, por medio de instruirle, por medio de apoyarle. Y si llega el momento, por medio de hacer las cosas que Dios te demanda extremas respecto a la disciplina. No solo reside en quitar cosas, sino en tratar a la persona. Amén. ¿De qué sirve una persona que le quites un cargo, que lo pongas en la última fila, que no lo dejes participar de la cena del Señor, si no hay instrucción, corrección? Si la persona está ahí diciendo, bueno, lo sé lo que lo he hecho mal, pero no tengo ni idea ni cómo arreglarlo, ni exactamente qué es lo que he hecho mal. La disciplina tiene que ver con la corrección, rectificación de la persona, que esto hace que entendamos algo más. Una vez el propósito de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Cómo? Que la persona rectifique. Una vez la persona rectifica, ¿qué sentido tiene más que esté disciplinado? Por tanto, eso de poner tiempos, 6 meses. ¿Qué es esto? ¿Una cárcel? ¿Alcatraz? ¿Cómo es? ¿Y si esa misma noche se arrepiente? Amén, amén, amén. Cierto. ¿Y si al día siguiente clama por arrepentimiento por las calles? ¿Y si en 2 semanas lo ves que... ¿entendéis? Amén. Que no se trata, que esto es espíritu y es vida. Amén. Que es trato del Señor. Amén, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Señor. La disciplina. ¿Me dejan un poquito más? Amén. Y terminamos. Voy a dar este punto solo. Este punto solo más. La disciplina bíblica es esencial, pero quiero deciros que la disciplina no erradicará en su totalidad el pecado dentro de las congregaciones. No lo hará, no podemos evitar que dentro de la iglesia local, del local, más bien dicho, porque la iglesia es pura, santa y buena. Amén. No podemos evitar que dentro de las congregaciones locales haya gente que peque. Amén. Lo que sí que podemos evitar que la gente que peque acampe a sus anchas. Amén. Aquí para el pecador hay paso, no tiendas de acampada. Amén. Amén. ¿Entendéis? Amén. Podemos ser engañados.
No somos Dios. Puede venir una persona, como dice la Escritura, y tener apariencia de piedad, poner caras disfrazadas, aparentando algo incluso por un periodo de tiempo, pero en realidad no es tal cual dice ser o aparenta ser. Podemos ser engañados hasta que Dios descubre. Amén. Pero la disciplina no erradicará esa posibilidad. Pero quiero decirte algo, aunque la disciplina no erradica, el pecado sí que hace que se reduzca. ¿Por qué? Porque una iglesia que tiene la disciplina como algo activo dentro de su congregación hará que aquella persona que peque tema. Amén. Y no acampe a sus anchas y sepa que como me descubran lo tengo mal. Amén. Por tanto, aquella iglesia que ejerce la disciplina bíblica no solo ejerce que haya menos, o sea, no solo provoca que haya menos personas que pequen porque son corregidas, sino que las personas que no quieren ser corregidas poco a poco se van marchando. Amén. Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque se ejerce la verdad bíblica a derecha y a izquierda. Y la persona que está sentada con su careta y su disfraz, antes de ser descubierto, como saben que un día lo señalan, se marcha. Por tanto, no lo puede erradicar, pero sí que lo puede reducir. Amén. Qué desastroso, iglesia del Señor, es una iglesia que no ejerce la disciplina bíblica. Amén. Quiero en esta tarde que nos quedemos con este concepto, el desastre que hay cuando una iglesia no ejerce dicha disciplina. Aquí algunos ejemplos. Una iglesia que no disciplina hace que el impío, como he dicho, acampe a sus anchas. Cuando hablo del impío, no hablo del pecador que viene, porque la iglesia está abierta para todo aquel que necesita arrepentimiento. Amén. Amén. Aquí no se abre la iglesia a los perfectos. El Señor no vino a por los sanos, sino a por los enfermos. Amén. Cuando hablo del impío es aquella persona que se le exige corrección bíblica y no desea corregirse. Cuando una persona, una iglesia no ejerce la disciplina bíblica y deja que el pecado acampe a sus anchas, es como si, qué sé yo, terminaras de limpiar tu casa y dejaras a una persona con los pies llenos de estiércol que pasen por todas las alfombras, por todas las habitaciones de tu casa, ensuciando cada habitación. ¿Lo harías? Pues esto es un lugar santo. Y cuando la disciplina bíblica no se ejerce, el impío, el corrupto, lo toca. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tener en nosotros un celo santo y no permitir que lo corrupte toque lo santo. Amén. Solo lo santo toca lo santo. Ay, Señor. Provoca el no ejercer la disciplina bíblica que el nombre del Señor sea blasfemado en medio de los gentiles. Nosotros somos embajadores del cielo, ¿sí? Amén. Representamos a algo más grande que nosotros mismos, ¿sí? Amén. Representamos el reino de los cielos, representamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos su extensión aquí en la tierra, por tanto, cuando te miran a ti, intentan ver a Él en ti. Amén. Por tanto, lo que tú haces, si proclamas ser cristiano, a las personas le estás diciendo que lo que representas es como tú. Amén. Y cuando tú pecas, le estás diciendo, sí, yo soy cristiano, estoy pecando, Cristo es como yo. Y las personas que no conocen, las personas de fuera, blasfeman el nombre de Dios por causa de la impiedad del corrupto. ¿Qué sucede? Que si no se ejerce la disciplina bíblica y dejamos que el impío acampe a sus anchas, tocando lo santo, ¿qué representará la iglesia? ¿Entendéis? Amén. Lo vital, lo importante que es esto. Amén.
hace que el ministerio de la reconciliación se trunque. Porque ¿cómo yo voy a predicar el arrepentimiento de pecados fuera si no lo ministro ni lo ejerzo dentro? Iré a la calle con el mensaje de la verdad, el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, y cuando lo entre por la puerta, al cabo de los 2 meses verá que hay corruptos en medio de la congregación que acampan a sus anchas. Dirá, tú me has engañado, yo me voy de aquí. Amén. ¿Notáis? Amén. Amén. Los miembros inmaduros de la congregación, los recién nacidos, aquellos que aún no tienen madurez ni conocimiento, pueden verse afectada su fe de ver al lado suyo una persona que es impía, que toma y toca de lo santo. Yo conozco de testimonios de gente que ha abandonado por la persona que tiene a su lado. Mal hecho, quizá, pero era inmaduro, no tenía capacidad. ¿Y qué pasa? Que yo estoy sentado aquí con un celo que me muero, deseando servir al Señor, y veo que al lado mía la gente peca, yo quiero apartarme, y ellos no solo se acercan al pecado, sino que me dicen que no pasa nada, los líderes no ponen orden. ¿Qué le pasa a esa persona inmadura? A esa persona que no tiene conocimiento. Se le viene el mundo abajo y entiende de que todo esto es una mentira. Y se tiene que marchar. La iglesia comienza a enfriarse, a menguar espiritualmente, porque encubre el pecado del supuesto hermano ajeno que transgrede. Dice Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, el concepto de este texto significa, cuando alguien peque, no te dé coraje ni rabia. Ves a tu hermano, razona con él, porque si no hablas con él, lo denuncias, lo exhortas y razonas con él, te harás partícipe del pecado que ha cometido. Por tanto, si todos encubrimos a todos, y todos los hacemos, por un lado los que pecan y por otros los que encubren, ¿qué queda de iglesia? Yo no peco, pero encubro. Yo no encubro, pero peco. Un local lleno de impíos esperando irse al infierno. Amén. ¿Sí no? ¿Es así, sí o no? Amén. El no ejercer la disciplina bíblica hace que Dios tenga cosas en contra nuestra. ¿No me habéis escuchado? Hace que Dios tenga cosas en contra nuestra. Yo no quiero que Dios tenga cosas en contra mía. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Escucha, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Notan que Dios no tiene en contra, Dios no tiene algo en contra del que fornica, ni tiene algo en contra de los de Balac ni los de Balaam. Tengo algo en contra de ti, que los consientes. Amén. Tengo algo en contra de ti porque los tienes ahí. Amén. Y si tú dices que eres mío, ¿cómo puedes tenerlos ahí contigo? ¡Sácalos de ahí! Y la reprensión iba con la iglesia, no con el fornicario ni con el idólatra, con la iglesia que consentía al fornicario y al idólatra. El impío es impío y su naturaleza es pecar, pero el regenerado es regenerado y su naturaleza es la santidad. Amén. Por tanto, permitir, consentir, sin ejercer la disciplina bíblica al impío que está a nuestro lado, nos pondremos de enemigo a Dios.
y tendrá algo en contra de nosotros. Son demasiados desastres. Es demasiado trágico no ejercer la disciplina bíblica. ¿Soy sincero? Yo sabía que era importante. No lo sabía que era tanto hasta que lo he estudiado este año. Más. Sabía que era importante. Sabía que se tenía que tratar. Sabía que era algo que faltaba, pero no sabía la magnitud de la importancia que tenía la disciplina eclesiástica. En esta tarde, Iglesia del Señor, terminamos, no doy ningún minuto más. Terminamos. En esta tarde no solo quería refrescar la memoria respecto a la disciplina bíblica, sino ponerte en alerta de la importancia y necesidad urgente que tiene el incorporar todas las facetas disciplinarias en una congregación para que ésta sea una congregación saludable. Amén. ¿Quieres que esta iglesia florezca? Amén. ¿Quieres que dé fruto? Amén. ¿Quieres que crezcamos espiritualmente? Amén. Incorporemos la disciplina en nuestras congregaciones. Amén. Para la próxima reunión hablaremos del cómo y del quién y de la manera, porque siempre nota que no digo disciplinas secas, disciplina bíblica. Amén. Amén. Porque es la que corrige, ayuda y salva. Amén. Disciplina bíblica. ¿Sí, salva? Amén. ¿Habéis entendido?